Estamos en esta serie que se llama Sal y Luz, ¿ok? Sal y Luz. Y quiero primero que todo darle las gracias por venir, porque hoy es una fecha de esas que uno dice, a lo mejor la gente pues ya terminando esta temporada, que en realidad estamos terminando temporada de verano. Ustedes saben que mañana, lunes, ya es 1 de septiembre. Wow, termina la feria estatal. ¿Quiénes han ido a la feria estatal? La feria del estado de Minnesota, algunos, ¿ok? ¿Quiénes no van a ir? No importa lo que pase. Ok. Pero también es el fin de verano. A propósito, los que estuvimos la semana pasada en el picnic de verano, y gracias a todos por traer la maravillosa comida y todo lo que trajimos, por haber asistido ahí. Gracias, Brenda, por la organización de este picnic. Teníamos un tercer picnic programado para el 14, creo, el 14 de septiembre, pero hemos decidido, porque a lo mejor nos llega el frío, no estamos muy seguros, hemos decidido aplazar ese picnic para el año entrante. Así que el picnic que tuvimos el domingo pasado es el último picnic de este año, pero estamos ansiosos de ver lo que el Señor quiere hacer a través de esta actividad que realmente reúne a toda la iglesia y será el año entrante. A lo mejor Brenda está mirando y bueno, no me han dicho, no te había dicho, perdóname, pero eso fue lo que decidimos. Muchas gracias, Brenda. Ok. Si esta es tu primera vez con nosotros, esta serie Sal y Luz en realidad tiene que ver con las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de Mateo sabemos que Jesús expresó 9 frases, 9 oraciones, 9 bendiciones para personas que reflejan el carácter, es mi manera de entender y percibir el carácter de Dios. Y esto es una invitación para todos nosotros. Y no todos nosotros tenemos el carácter que se refleja en estas bienaventuranzas, pero es algo que el Señor está moldeando en cada uno de nosotros, porque considero que es el carácter de Cristo. No se trata de un carácter débil y que tengo que agachar la cabeza, no, al contrario, se requiere de firmeza, se requiere de fe, se requiere de realmente valentía para poder demostrar, ejercitar, poseer este carácter de estas 9 bienaventuranzas. Y hoy, en el orden que se nos presenta en Mateo 5, está la bienaventuranza de aquellos que lloran. Por eso hoy llamamos los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora sabemos que este mensaje es aún más real, como que tiene un poco más de sentido, como que nos llega un poquito de manera más fresca y penetra más, debido precisamente con las actividades que ustedes escucharon, saben que sucedieron aquí en Minnesota, aquí en Minneapolis, la semana pasada. ¿Quiénes de ustedes obviamente supieron lo que sucedió el miércoles en la mañana, verdad? Prácticamente todo está en todas las noticias, todavía hoy, si tú enciendes las noticias o lees noticias, están hablando precisamente de esto. Pero ¿sabías tú? Y eso yo no lo sabía en el momento, pero después yo me enteré que ese no fue el único tiroteo, creo que es la palabra correcta, que sucedió en ese espacio de tiempo. De hecho, un espacio de tiempo de 24 horas la semana pasada. Esto comenzó el martes, antes del tiroteo que hubo en la escuela. A las 2 de la tarde del martes, y esto es según los medios de comunicación local, un tirador, ¿se dice así? Un tirador, un asesino, mató a una persona e hirió a otras 6, 2 de la tarde el martes, en Minneapolis. Ese mismo día, martes a las 8 de la noche, en otro lugar, un asesino o tirador mató a un hombre e hirió a otro. Luego, alrededor de 2 de la mañana del miércoles, un tirador se acercó a un grupo de personas en la calle y comenzó a disparar, matando a uno e hiriendo a otro. Por supuesto, lo que nosotros escuchamos es la noticia que sucedió precisamente a eso de las 8:15 o qué sé yo de la mañana, el miércoles, cuando hubo este tiroteo en esta iglesia católica de Minneapolis llamada Ascensión, ¿okay? Que es una iglesia y también una escuela. Sabemos que el tirador, y no sé si es la palabra correcta, pero el asesino, era un joven transgénero.
¿Todos saben qué es transgénero? Transgénero, y por aquí el que no sepa, alguien que no se siente identificado con su sexo biológico. Un varón que no se siente identificado con ese sexo, cree, desea, piensa que es mujer o viceversa. 23 años tenía este chico, jovencito de 23 años, que se había graduado precisamente de esa escuela en el año 2017. A mí me impactó mucho que ese mismo día, y no pasó mucho tiempo, empecé a recibir textos de mi familia en España, como seguramente ustedes recibieron también notificaciones, seguramente llamadas de familia en sus países. Y me puse a pensar si esto en realidad, este impacto que ha tenido, que sigue teniendo, este tiroteo, tuvo que ver con el hecho de que o se trataba de niños. Sabemos que 2 murieron, hay otros que están todavía en el hospital luchando por su vida, o si tenía que ver con que sucedió dentro de un servicio dominical, dentro de un culto, de una misa católica, o si sencillamente es la respuesta nuestra ante un acto de violencia tan tremendo. Pero tenemos que entender esto, no solamente o exclusivamente lo que sucedió en Minneapolis. En esta última semana, aquí en Estados Unidos, en los últimos días, 227 personas han muerto a causa de tiroteos. 227 personas en una semana tan solo, y 486 heridos, repito, tan solo aquí en los Estados Unidos. Pero ha habido muertes de niños en todo el mundo a raíz de ataques violentos. Por ejemplo, sabemos que en Ucrania ha habido mucha muerte de niños. El jueves pasado, esto que sucedió aquí en Minnesota fue el miércoles, pero el jueves pasado, una oleada de ataques con misiles impactó la capital de Ucrania, Kiev, matando a 4 niños, incluido un bebé, y los 4 estaban acostados en la cama durmiendo. También fue atacado y fue afectado una guardería. Y le recuerdo que nosotros en Celebration también tenemos una guardería. No sé exactamente cuántos niños tenemos, alrededor de que, Jania, ¿crees tú unos 90 o algo así? Más o menos unos 90 niños que de lunes a viernes están siendo cuidados por, obviamente, maestros y personas que están a cargo aquí mismo. Es más, debajo de este salón. Sin contar, por supuesto, el Ministerio de Niños y demás que tenemos. En Sudán, un país de África que ha sufrido tremendamente, pero la Agencia de las Naciones Unidas para los Niños, que es la UNICEF, informó que el miércoles pasado, aquí hubo dos muertes de niños, pero el miércoles anterior hubo un asedio de la ciudad de El Fasher, una ciudad, no la capital, pero una ciudad importante, donde murieron 63 personas, la mayoría mujeres y niños, que murieron de desnutrición en la región debido al bloqueo del acceso humanitario. De hecho, el año pasado, según la UNICEF, nuestro dolor es únicamente por los niños, y no solamente tendríamos que considerar los niños que murieron aquí en Minnesota, pero en todo el mundo, casi la 1/5 parte de niños del mundo, de cada 5 niños, uno de ellos o vive en un área de conflicto violento o de guerra, o están huyendo, migrando de espacios de guerra. Tan solo el año pasado. Por supuesto, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que está pasando en Gaza, con Israel. Sabemos que en los primeros 100 días de la guerra entre Israel y no Palestina solamente, ¿cómo se llama ¿los qué? Hamas, perdón, gracias. Entre este movimiento de Hamas, en los primeros 100 días hubo 10,000 niños muertos. Y aún siguen. Esto comenzó en octubre del 2023, como sabemos, 7 de octubre. El Congo, la República del Congo, otro país en África. En el 2024, el año pasado,
se registraron más de 4,000 violaciones graves contra niños. La noticia de Minneapolis ha eclipsado, ha dejado de enfocarnos un poquito a nosotros, por lo menos por un momento, en la situación de deportaciones que se están dando de indocumentados en este país. Aunque no tenemos cifras precisas respecto a los niños, sabemos que hay un número aproximado de 5.6 millones, casi 6 millones de niños que viven en este país, ciudadanos americanos, de hecho nacidos en este país, tienen en su casa un guardián o un mentor o alguien que esté cuidándolos que es indocumentado. ¿Qué significa eso? Que la realidad que estamos viendo, y si toca a esas familias, pues va a haber separación de familias para los niños, va a haber realmente un caos tremendo para esos niños que son inocentes, que no cruzaron ninguna frontera, ilegal o legalmente, no importa, sino que van a ser afectados si las cosas siguen. Qué tremendo con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Son días oscuros. El Señor ya nos había prevenido, nos había advertido y dice que en medio de esa oscuridad realmente la luz es cada vez mayor. Yo sentí tanto en el servicio en inglés como en nuestro servicio aquí en español que en realidad hay un Espíritu de Dios precioso, un Espíritu de Dios dulce y hermoso que se está moviendo a pesar de esta situación tan terrible por los cuales muchos todavía están tratando de entender o han sido afectados directamente. Y a raíz de este tiroteo que hubo en Minneapolis, hay un tema de tendencia en las redes sociales, comenzando, tal vez no sé si fue el primero, pero sí sé que lo manifestó el alcalde de Minneapolis que dijo, ya no hay que tener a esas personas en nuestros pensamientos ni en nuestras oraciones, sino es momento de tomar decisiones. Parcialmente es cierto desde mi punto de vista, sí es momento de tomar decisiones, desde luego, pero no podemos nosotros dejar de orar por esta situación. Se han alzado voces comunes en contra de o para el control de armas y la seguridad de la comunidad transgénero, porque la comunidad transgénero en este momento está preocupada por retaliaciones que pueda haber en contra de ellos y que ya han empezado a darse. Somos una iglesia hispana, les quiero comentar esto, y es algo personal, me estoy alejando de mis notas, pero cada vez que sucede una tragedia de estas, y suceden con mucha frecuencia, obviamente le pido al Señor por la situación en sí, pero parte de mi oración es, Señor, no permitas que esto haya sido causado por un hispano. Porque el odio y el rechazo y el sentimiento antirracista que se ha levantado en este país contra nosotros los hispanos, en realidad el Señor va a declarar justicia en su momento, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo de que las cosas se estén dando como se están dando. Pero en medio de todo sabemos que podemos confiar en Dios. Sabemos que Dios es la respuesta y que esas promesas de las cuales Él nos hablaba, que son promesas eternas, que podemos contar nosotros con ellas. Pero bueno, una introducción un tanto extensa. Veamos cuál es la lectura de nosotros hoy, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Mateo. Voy a leer los primeros 2 versículos como introducción y luego nos enfocamos en el versículo 4, que es el tema de hoy. Reina Valera contemporánea lee así, está en sus pantallas. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, la semana pasada dimos la primera bienaventuranza, que era ¿cuál? Pobres de espíritu, ¿ok? Pobres en espíritu. Y hoy dice, bueno, el estudio de hoy, bienaventurados los que lloran, de ahí sacamos el título otra vez, los que lloran porque ellos recibirán consolación.
Esto es algo un poco paradójico, ¿no? Alégrate, dichoso, eres bienaventurado si tú lloras. Pero un momento, si lloro es porque estoy triste, no estoy llorando de alegría, porque soy bienaventurado. Cuando nosotros llegamos a una verdadera conciencia de nuestra situación, de quién somos, a la luz de Dios, no a la luz del mundo, no a la luz personal, sino realmente quiénes somos ante la luz de Dios. Y al entender esa pobreza de espíritu o en espíritu que hablamos la semana pasada, donde sabemos que dependemos absolutamente de Dios, entonces la conclusión es que nuestro corazón se desgarra. Y nuestro corazón entiende que sin Dios en realidad no somos nada. Y por ello lloro por mis fracasos, no porque hice algo mal, no porque no logré esto, sino en mi humanidad, por lo que veo de mí mismo y en mí mismo. Esto no se trata de un ejercicio de latigarnos, no es eso, de sentirnos culpables, sino es entender nuestra condición delante del Señor. Dígame la verdad, ¿alguien aquí lloró o ha llorado por la noticia del tiroteo de Minneapolis? ¿Alguien? Ok, varios. El Señor está hablando de ello. Porque a menos de que tú estés llorando porque tú conocías a las familias o conocías a los niños o conoces a alguno de los que están en el hospital, o sea, si no hay realmente un conocimiento directo de las personas, el hecho de que tu corazón haya sido quebrantado como lo fue el mío, significa que estamos llorando por una injusticia social. No conocemos, los vemos en televisión o en medios sociales, particularmente a estos dos niños. Me impactó, y también me salgo un poquito del tema, pero me impactó, eso lo escuché anoche en las noticias, a lo mejor ustedes ya lo saben. Había un niño que estaba siempre hablando de qué fue lo que pasó. Y decía sí, que otro chico, que en realidad se le colocó encima para protegerlo, pero que sí fue este chico, sí fue impactado por la bala. Y él habla de una manera tan elocuente, decía que hermoso. Y sin embargo se enteraron, vieron los doctores que una astilla, se dice una astilla de bala, se le clavó aquí en la parte de atrás, parecía una cosa insignificante, pero está tan cerca de su columna que ahora necesita una operación urgente, porque esa astilla puede viajar y llegar hasta su columna vertebral. Así que hay muchas consecuencias de aquellas cosas que pasaron. Pero ese dolor que sentimos, ese impotencia, de hecho, de tanta injusticia, es lo que el Señor nos está hablando, de llorar por aquellos que duelen. Perdón. Jesús no está hablando de un dolor casual, de un dolor que resulte de nuestras propias acciones, incluso de nuestro propio pecado, sino Él está hablando de el llorar por la condición humana, por la maldad del hombre. Y esto es como un duelo, ¿no? Un duelo entre pensar, bueno, yo sufro por mi pecado o sufro por el pecado que hay en la humanidad, la injusticia de la humanidad. Y requiere realmente de ambos, no solamente, ay, pobrecito yo, ¿por qué la embarré así? ¿Por qué la regué así? Sino en realidad, ¿por qué el mundo está así? Es una combinación de ambos. De hecho, hay un aspecto intelectual, es entender la razón por la cual a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, ay, qué miserable soy. Repito, esto no es autocondenación, no es culpabilidad, no es autolatigarse, no se trata de eso, sino entender nuestra condición de dependencia, que es algo intelectual, es decir, el entender que somos pobres en espíritu, lo cual nos lleva a una reacción emocional, por la cual a veces lloramos, clamamos, oramos, respondemos, no sabemos qué hacer. Y esa combinación de ambas es de la cual está hablando Jesús. De hecho, la primera bienaventuranza, pobres en espíritu, que se efectúa aquí, nos lleva a una reacción, los que lloran, que se efectúa acá, y esa combinación. Muy bien, muchas gracias. Dio toda la vuelta, qué bien, gracias. Parece que lo necesito, ¿no? ¿Sí lo necesito? ¿Alguien dice que no?
Muchas gracias. La primera bienaventuranza da pie a la segunda. La una es la causa de la otra, están ligadas. La palabra para llorar aquí, que se utiliza en este texto, es una palabra griega que significa el dolor más profundo. El dolor que uno tiene cuando uno pierde a un ser querido. Ese dolor, ese llanto, ese recuerdo, esa memoria de aquel que tú amabas tanto o la que amabas tanto y ya no está. Ese es el nivel del cual estamos hablando aquí. No es llorar sencillamente porque estoy viendo una telenovela y me impactó, sino realmente es un dolor, un clamor profundo. La religión, de hecho, según la Biblia, es un conjunto de convicciones intelectuales, pero también de sentimientos emocionales. Y también el Señor me decía esto, mira, hay personas que toda la experiencia espiritual la manejan es aquí. Entonces tú puedes tener mucho conocimiento, leer mucho la Biblia, es decir, todo un experimento intelectual, pero nunca baja aquí. Y hay otras personas cuya experiencia es solamente aquí. Entonces aquí no hay nada. Bueno, es que no haya nada, pero no hay ese proceso de convicción espiritual, sino que son todas emociones. Y el Señor me decía, cuidado, porque nuestra cultura hispana a lo mejor tiende un poquito a quedarse aquí. Entonces, decía al principio que es importante venir a las clases de discipulado. ¿Por qué? ¿Y cuáles son nuestras clases de discipulado? Sabemos que de 9:30 a 10:30 los domingos aquí, tan solo una hora antes de llegar, tienes tu clase de discipulado. Los martes en la noche las mujeres tienen su clase también de mujeres de discipulado. Nuestra clase, digamos, principal, junto con la del domingo en la mañana, es el miércoles en la noche, de 6:45 a 8 de la noche, en el salón A1. ¿Por qué eso es importante? Porque especialmente para nosotros latinos, porque si tenemos la tendencia de quedarnos aquí, todo es emoción y todo. ¿Y dónde está la parte de conocimiento, de entendimiento? Tiene que ser una combinación de ambas. ¿Se entiende? Así que vamos a tener que utilizar 2 salones este miércoles, imagino, ¿no? Por la cantidad de gente. Ok. Ya lo saben. De pronto yo me paso por ahí a ver. Muy bien. Porque ellos recibirán consolación. Hay una promesa preciosa del Señor, que vamos a ser consolados por aquellos que son conscientes de nuestra situación sin Dios y aquellos que reaccionamos, todos, emocionalmente, incluso con lágrimas, ante esa situación. Dios nos tiene una promesa de consolación, Él mismo. Muy bien. Estoy viendo ese reloj, mi enemigo, mi archienemigo. Vamos a 2 áreas, porque en Cristo sabemos que hay, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de angustia, tenemos que entender que hay 2 fuentes de angustia. Una que el mundo nos presenta y otra que el Señor nos dice, ahí es donde quiero que mi pueblo se mueva. ¿Cuál es la que el mundo nos presenta? El primer punto en sus notas dice tristeza que consume. Tristeza que consume. Porque hay una tristeza que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿okay? Una reacción ante lo que nosotros vemos en el mundo y demás. Pero en realidad esto es algo donde no está tanto el Señor. Lo que participa aquí es el enemigo, es Satanás. Esto es lo que el mundo quiere ofrecer. Es una tristeza sin esperanza, sin luz, sin cambio. Eso es lo que el príncipe de la oscuridad trae a nuestras vidas. ¿Qué es tristeza? Esto suena un poquito como raro, ¿no? Porque yo estaba buscando, ¿en dónde? En la Real
Academia de la Lengua Española. ¿Qué es tristeza? Me dice, el estado de sentirse triste. Ah, buenísimo, gracias. Entonces, entonces, ¿qué es triste? Triste es sentirse afligido, melancólico. ¿Algún triste aquí? ¿No? Ah, buenísimo. Pero ya sabemos que en este mundo va a haber tristezas. Juan 16:33. Juan 16:33, ya lo sabemos, muchas veces lo decimos constantemente. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesús. En mí tengan paz. En el mundo que tendremos tristeza, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció al mundo, también nosotros podemos vencer al mundo. A veces nos sentimos tan tristes que no podemos ni siquiera ver salida, pero también podemos vencer al mundo. ¿Qué decía Jesús? Que en el reino de la tierra, no en el reino del cielo, en el reino de la tierra siempre habrá problemas, va a haber problemas. ¿Alguien está con algún problemita por aquí o por allá? Sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún problemón por aquí y por allá? Si todos, mira, cuando estemos en el reino de los cielos, todos tendremos conciencia de estar en el reino de los cielos y todos nos vamos a mover de acuerdo al reino de los cielos. Pero estamos aquí en el reino de la tierra. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el enemigo. No es el príncipe tuyo ni mío, porque nosotros pertenecemos a Cristo, pero el príncipe de este mundo es el enemigo. La semana pasada yo les di un dato, les dije, ¿cuál es la religión con más seguidores, la religión más grande, podríamos decir, que hay en el mundo? Y dije yo, el islamismo, los musulmanes, y me encanta de esta iglesia, quiero que por favor sigan, porque inmediatamente terminó el servicio, pastor, usted, espérese, eso está mal. La población más grande son los cristianos. Yo le decía, sí, si nosotros unimos los cristianos protestantes que somos aquí, porque nos gusta protestar por todo, ¿no? Parece ser. Los cristianos protestantes con los cristianos católicos, la combinación sí hace que el cristianismo, dentro de esa gran cobertura, sea la religión más grande. Sin embargo, a pesar de ser la más grande, tan solo somos el 31%, esa combinación somos el 31% de la humanidad, ni siquiera somos un tercio de la humanidad que declaramos el nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a tener problemas en este mundo? Y si tomas tú el 31% combinados, cristianos, católicos, lo que tú quieras, en realidad, ¿cuántos de nosotros vivimos, tanto católicos como cristianos, cuántos realmente vivimos a Cristo como Señor y Dios? Entonces, en el mundo va a haber problemas. Y les decía que gracias por aquellos que dijeron, no está bien eso, porque eso es lo que quiero que ustedes no coman entero. No es que no crean lo que estoy diciendo, porque si no creen lo que yo digo, entonces más bien que venga alguien más que le podamos creer, si no me pueden creer. Pero hay cosas que a lo mejor mi interpretación o como lo he visto, lo he aprendido, no son muy correctas. Tú tienes que, por favor, estar pendiente de las cosas que digo, especialmente cuando doy datos, siéntete en libertad de comprobarlos y demás, especialmente si se trata de lecturas bíblicas y esto. Ok. La tristeza de ese mundo es un ciclo, porque hoy estamos tristes por lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Estamos tristes por lo que está pasando en este país respecto a las deportaciones y demás. Estamos tristes por lo que puede pasar a nivel personal, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro estado financiero, nuestro estado de salud. Tantas tristezas, pero son ciclos, porque cuando parece que ya lo logramos, ¡pum!, viene el siguiente problema. Por eso la tristeza del mundo nos consume, la tristeza del mundo nos acaba. Por eso hay estábamos cantando, y espero que al final también cantemos, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta tristeza que nos consume. Pero realmente nunca podremos experimentar esa paz que el Señor nos promete en medio de nuestra situación si no tenemos a Cristo, el príncipe de la paz. Y segundo, hay una pena
una pena que consuela. Pena que consuela. Pero a ver, pastor, esto de tristeza y pena no es lo mismo. Bueno, si sabemos que la tristeza es un estado de aflicción, de melancolía, de que me siento triste, la pena es una tristeza aguda, más profunda, doble la tristeza. Pero es una pena que consuela. No es que la pena en sí nos consuele, sino que en una pena real, celestial, bíblica, somos consolados. El mundo no nos consuela cuando estamos en depresión. ¿Qué hace el mundo cuando tú estás deprimido, cuando estás triste? ¿Qué te dice el mundo? ¿Cuál es la solución del mundo? Si estás deprimido y triste. Ajá, tómate una pepa. O vete a hacer un masaje con los Rodríguez a ver si... Pero tómate una pepa, no sé qué. Tapa el síntoma. Pero en la pena, y vamos a ver cuál es esta pena, recibimos consuelo del Señor. Jesús nos prometió un gozo interior tal y una paz duradera, tal que el mundo no la puede ni quitar ni tampoco dar, solamente Él. Y no porque no vamos a experimentar pena, porque ya sabemos que vamos a experimentar angustias, ¿verdad? Aflicciones, problemas, desilusiones, se nos va a romper el corazón, nos va a salir de pronto una cosa pues rara en el cuerpo, tantas cosas. Pero tú y yo tenemos a alguien a quien acudir. Hebreos 4, 14 y 15 dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, no cualquier Jesús cubero, el del cumpleaños, sino Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Antes de tú ser cristiano, realmente cristiano, ¿cuál era tu intercesor? El Papa. ¿Qué más? Un sacerdote. O sea que el pastor, ok, vale. ¿Quién más? José Gregorio Hernández. ¿Quién era ese? ¿Qué hacía José Gregorio Hernández? ¿Ese era para qué? Yo no me acuerdo para qué. No sé si era para la sanidad o para conseguir pareja. ¿Para qué le era? Para la sanidad, ok. El santo este y el santo otro y a la Virgen y trae cositas y ve de rodillas, tantas cosas. Pero la Biblia en realidad nos habla de un solo intercesor, de un solo sumo sacerdote. En los tiempos judíos, el sacerdote era alguien especial que realmente intercedía físicamente ante la presencia de Dios por el pueblo. El pueblo no podía hacerlo. Y hoy día, entonces, ¿qué? ¿Será el pastor? El pastor no intercede por ustedes. Por supuesto que tenemos que interceder unos por otros y el pastor, una de las funciones es esa. Pero ahora no se trata solo del pastor, sino que cada uno de nosotros tenemos ese acceso al sumo sacerdote que está por encima de mí, gracias a Dios, si no, ¿cómo fuera eso? Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, fue tentado como nosotros, pero no fue uno de nosotros. Él tuvo la oportunidad de pecar, recibió tentación del demonio, lo rechazaron, lo maltrataron, pero él permaneció como el cordero puro. Tal vez tú hayas escuchado la frase de Jesús era completamente Dios y completamente hombre, ¿verdad? Y sí, era así, completamente Dios. Y cuando era completamente, escúchalo como él oraba en el huerto. Es el inglés que se me cola. En el huerto,
En la noche que fue traicionado, ¿cómo oraba? Uy, si es posible, Señor, no me hagas pasar por esto. ¿Qué más humano? Pero que sea tu voluntad. Eso decimos nosotros. Señor, evítame esto, Señor, sálvame de esto, Señor, no quiero esto, Señor. Pero le decimos, pero que sea tu voluntad. Dice, la voluntad de Dios es que te aguantes un poquito más. Que está bien, dicen por ahí. Pero el autor de Hebreos, esto que leímos, destaca que Jesús experimentó todas estas tentaciones, pero Él venció sobre el pecado. Y el reino de los cielos es ese consuelo que está disponible para nosotros. Mira, en tu peor momento, iglesia, en tu momento donde quieres botar la toalla, en tu momento donde ya no quieres saber de Dios, en tu momento donde dices, esa iglesia para qué, ese pastor no sirve, o lo que tú quieras, en el peor momento, el consuelo de Dios está disponible para nosotros. Porque no es hombre para mentir, ni es hombre que te diga, pues ya, como no me quieres, no te quiero. Eso hacemos los seres humanos. Él dice, yo te he amado y lo he seguido eternamente. Los seres humanos evitamos el dolor, ¿verdad? Cuando hay dolor, como que, o me callo, no digo nada. Pero el dolor, llorar, a ver, el llorar no es para hombres. ¿Quién dijo eso? Eso decimos sí. Lo dijo Jafet. No, yo sé que lo he escuchado, ¿verdad? Nos decían, sea machito, no llore. Y uno llorando. Sea machito, no puedo. Llorar es bíblico. ¿Han leído los salmos? Es bíblico. Y Jesús es suficientemente grande para manejar nuestras debilidades. Y a veces una expresión normal, espiritual, es llorar. Aquí quien no llora no importa lo que pase. ¿Hay alguien que no llore? ¿No llora? Te podemos hacer llorar hoy. Hay una línea de oración. Yo estoy fascinado con esto porque ¿han escuchado este programa de ese I am 988? I am 988. Yo soy el 988. ¿Han escuchado esa? ¿No? Ustedes no ven televisión, ¿no? Antes era la línea solamente de suicidio. Si uno tenía pensamientos de suicidio, uno llamaba al 988. Ok. Ahora sigue siendo eso, pero ahora es una línea de ayuda general. Si tú tienes un problema, llama al 988. Y lo que tienes que decir es, ahora no sé si lo tengan en español, pero bueno, tú tienes que decir, solo quiero que me escuches, no me digas nada. Y te van a escuchar, no te van a decir nada. Quiero que me escuches, pero que me des un consejo. Te van a dar un consejo humano, pero te lo van a dar. Necesito que me escuches, pero necesito recursos, te los van a dar. Ok, nosotros tenemos nuestra propia línea 988 y es más efectiva. Celebration en español. Esa línea se llama Ministerio de Sanidad Interior o Ministerio de Oración Consejería en Oración, gracias. Hoy estoy como que las pepas no me han hecho mucha. Ok. Consejería en Oración y Liberación. Con gente cristiana, dependiendo del Espíritu Santo. A veces es bueno llamar a un amigo y llorar. No para solucionar el mundo, ni solucionar tu problema, pero desahogarte. Alguien de confianza, ¿no? Tenemos aquí no sé si está Gerson Reyes, donde dice que si tú quieres hablar con el pastor, llama. ¿Está ahí esa diapositiva? ¿No está? Ok. Si tú quieres hablar conmigo, y yo espero que ustedes, miren, ¿saben quién toma ventaja de hablar conmigo? Los de abajo. ¿Y dónde están los hispanos? Por favor, comunícate. Jania, ¿cómo es? ¿Por el teléfono o el correo? Ya no me acuerdo. Por ok. Comunícate con Jania Melero. Bien sea jania@celebrationchurch.net. ¿Les gusta cómo sonó eso? O el teléfono, ok. No sé el teléfono de Jania de la iglesia porque tenemos que generar una diapositiva. Dice, quiero hablar con el pastor. Que lo puedes hacer directamente conmigo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 1000 cosas y entonces dentro de las 1000 de pronto te digo mal. Pero ven y habla conmigo. Reúnete conmigo.
¿Alguien dice amén? Porque no los veo muy convencidos. Pero ¿ante quién debemos ir? ¿O podemos ir? Y debemos ir. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Si tú necesitas ayuda, hay ayuda. Hay ayuda del cielo, hay ayuda aquí de la iglesia, hay ayuda. Busca la ayuda. Porque el Señor está cerca de los que tienen el corazón que bien derechito, el corazón quebrantado. Salmos 34:18. Bueno, la tristeza del mundo, vamos concluyendo. Le voy a pedir, porque vamos a tener un tiempo de oración aquí en el altar. Quisiera que los líderes de oración, los líderes de oración, por favor, pasaran en este momento. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nosotros podemos pensar en estar tristes porque las cosas del mundo no salen bien. O podemos nosotros concientizarnos, saber quiénes somos ante la luz de Dios, saber que tenemos dependencia de Dios, pero por encima de ello, que tenemos una respuesta segura de parte de Dios. Segunda de Corintios 7:9-11, última lectura, ya estamos terminando, dice esto: me alegro, no porque ustedes se hayan entristecido. ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla? Pablo. Sino porque esa tristeza que sentimos nosotros, esa tristeza que a lo mejor ha sido generada por nosotros mismos, por el pecado del mundo, por las luchas de este mundo, por lo que sea, pero que esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Escucha esto: ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Significa que Dios utiliza inclusive un estado de tristeza, pero es temporal, no es permanente. Ese es el viaje, no el destino. ¿Me entiendes eso? De modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios, no del mundo, sino la pena por la cual nosotros recibimos consuelo. Quiero yo pensar la pena que estas familias están experimentando, las familias que tuvieron esta pérdida. A lo mejor nosotros mismos aquí, con la pérdida que tú hayas podido experimentar, con el dolor que hayas podido experimentar, esa tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, no por sí, sino para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo, ¿qué produce? Muerte. Fíjense, esta tristeza que proviene de Dios produjo en ustedes. ¿Qué produce esta tristeza? ¿Qué debería producir? Preocupación, deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseo de hacer justicia. ¿Cómo podemos responder tú y yo ante las cosas que estamos viendo y seguiremos viendo? Cuando podemos hacer algo en lo físico lo debemos que hacer, pero cuando no, recurrimos a la oración como primera instancia. Nos vamos al trono de la gracia, hablamos con Dios, le pedimos a Dios, porque sí, la oración tiene efecto. Como personas de fe, nuestra primera respuesta debe ser siempre orar. Oramos, nos lamentamos y compadecemos de quienes sufren. El problema que estamos viviendo no es solamente un problema de que hay muchas armas en el mundo, que lo es. El problema que estamos viviendo no es solamente que hay, ¿cómo se dice esto? Algo mental, que hay problema de salud mental, que también es un problema. El problema de este mundo es un corazón vacío del Señor. Es el problema del corazón humano. Pero la promesa del Señor es que recibirán consuelo. ¿Qué pasa en la oración? Y terminamos con esto.
A medida que el Señor comienza a ministrarnos, el Señor, por medio de líderes de oración, no importa, pero es el Señor ministrándonos a través del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo, empezamos a experimentar las victorias de Jesucristo en nuestra vida. El Señor recuerda haber tenido victorias en esta vida y eso nos hace gozosos. Pero para llegar a ese punto, mis hermanos, tristemente tenemos que llegar al final del camino, porque en el momento en que tú puedes solucionar un problema, bien sea con dinero, bien sea con esfuerzo, como lo quieras solucionar y lo solucionas, pues está en tus manos. Pero cuando tú ya no tienes alternativa, no hay salida, no hay un nuevo reporte médico, no hay un camino de esperanza que tú veas con tus ojos, en ese momento es que el Señor se manifiesta. En ese momento es cuando el Señor responde. Esa es nuestra impotencia, iglesia, que podemos experimentar al Señor. ¿Dónde están los líderes de alabanza? De alabanza no están aquí atrás mío. Los líderes de oración. Gracias a aquellos que nos acompañaron hoy. Los esperamos el próximo domingo para que nos acompañen en la tercera bienaventuranza. Y que Dios los bendiga.